estamos recibiendo con muchísimo gusto a Pablo Darrocha, bueno, para ese primer análisis de la rendición de cuentas. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Una rendición de cuentas, como decíamos antes, tiene 442 artículos, llega al Parlamento, vamos a ver luego qué cambios se podrán hacer, pero ¿cuál es tu primera lectura luego de haber hecho ese análisis primario? Bueno, como primera lectura esperaba más, sobre todo porque un presupuesto nacional o en definitiva las sucesivas rendiciones de cuenta de alguna manera expresan las prioridades o planes que tiene el gobierno de cara a los próximos años. Y este gobierno ha señalado en más de una oportunidad o ha ubicado como una de sus prioridades la educación. Y uno revisa y lamentablemente se encuentra que no hay recursos incrementales para la enseñanza, incluso particularmente para la educación. Hay que recordar que apenas unas horas antes quizá de que ingresara el proyecto de ley al Parlamento, habían elevado su demanda, su pedido presupuestal tanto a ANEP como a UDELAR, y en el caso de ANEP un poco más de 2.500 millones, y en el caso de la UDELAR el doble, y recibieron cero. Entonces creo que como primera mirada eso nos llama terriblemente la atención. Y después habrá que hacer algún análisis desde el punto de vista más cuantitativo de qué supone esta asignación, porque hay una asignación del orden de 2.600 millones de pesos, algo así como 71 millones de dólares, muy tibios además, muy fuertemente concentrados. De esos 2.859 millones, un poco más de 1.000 van para obra, para infraestructura, el Ministerio de Transporte. Y quizá lo más llamativo, pero ya anunciado también, son los 800 millones que están destinados para ese plan de salud mental y adicciones, que además se reparten en varios incisos. Pero después... Que eran unos 20 millones de dólares que son 20 millones de dólares, efectivamente. Pero después no vamos a encontrar mucho más. Si bien esta asignación incremental para el próximo año supone un incremento respecto a 2021 del orden de 3,22%, sigue ubicándose por debajo, si se quiere, del 2019. En ese sentido, creo que todavía se queda corto, también la sábana quedó corto en términos de incremento real. Por lo tanto, la valoración general es que esperábamos mucho más, sobre todo en el marco de un crecimiento económico del año anterior que podría auspiciarlo. Es cierto que la sequía impactó y está impactando fuertemente en los números macroeconómicos, tal es así que el PIB para este año, 2023, donde incluso en la exposición de motivos de la ley de presupuesto le ubicaba por encima de un 3, hoy ya el proyecto señala que será de 1,3%, lo cual es bastante preocupante porque si no hay crecimiento, esto no se compadece con la recaudación, si no hay recaudación no hay espacio fiscal, y bueno, yo creo que eso apretó muchísimo el cinto acá y bueno, uno hubiera esperado otro tipo de prioridades, reasignaciones. Bueno, habrá que esperar ahora el Parlamento a ver si hay redistribución de recursos. Claro, y la inflación, decías, el crecimiento proyectado era 1,3% y la inflación proyectada era 6,7%. ¿Es real esta mirada? Bueno, el tema de las metas inflacionarias, que no es exclusivamente el caso de este gobierno, suelen ubicarse por debajo a lo que efectivamente se registra, para controlar de alguna manera el sesgo expansionista por el lado de la demanda, que se dice. Es decir, lo que sí creemos es que están significativamente por debajo. Eso sí nos ha llamado mucho la atención. Pero bueno, muestra de ello es que el gobierno se ha preocupado bastante más en la inflación, por ejemplo, que en el tipo de cambio, que es lo que reclaman algunos sectores. Porque parte de tener controlado el tipo de cambio es por la vía de tener que, por su impacto en la inflación. Si baja el tipo de cambio, la inflación se mantiene relativamente controlada. Es dable esperar, también está anunciado en la exposición de motivos, que para el año próximo se libere un poco más, se aprecie más la moneda del dólar, y eso va a tener impacto sin duda sobre la inflación. Por lo tanto, es un equilibrio fino que tienen que hacer los gobiernos en materia de política económica o macroeconómica entre inflación y tipo de cambio. ¿Qué pasa con el tema de la vivienda? Porque era uno de los rubros que se había pedido un refuerzo, sobre todo además pensando en lo poco que se ha hecho, por lo menos así lo han reclamado desde distintos puntos de vista, sobre todo en vivienda social. Bueno, sí,
Hay algunos artículos incorporados de manera de flexibilizar y poderlo promover. Sí, hay muy poco asignación de recursos para esto, es decir que en ese sentido seguimos teniendo un déficit importante. Lo que está buscando el gobierno es poder promover en todo caso la vivienda, pero con otro tipo de instrumentos. Es decir, es por ese lado, pero ahí sin duda seguimos teniendo un enorme, digamos, lejísimo de los objetivos que se había propuesto este gobierno, el propio ministerio. Eso claramente no se va a cumplir y seguramente dada la asignación de recursos, esos 2.859 millones son 71 millones de dólares, donde ya dijimos que 1.000 se van a ir en obra de infraestructura. Por lo tanto, hay escasísimo margen. Lo que uno buscaría es que se flexibilicen algunos tipos de normativa de manera que se pueda promover, y bueno, ya habrá que ver qué dice el Parlamento en última instancia, pero es muy poco también en lo que hay. El único, digamos, la única política social, por así decirlo, que ha recibido recursos, pero en el marco de este plan, del plan de combate a las adicciones y el problema de salud mental, es la salud. ACE es el que recibe en segunda instancia mayor cantidad de recursos, pero están muy focalizados también para este tipo de cosas. Y con respecto a, sobre todo, el espacio para los salarios, ¿qué espacio hay para incrementos salariales y sobre todo hay algunas normas que cambian las normativas, digamos, de los funcionarios públicos, ¿no? Bueno, tenemos ahí un tema muy sensible, incluso cómo lo expresa el gobierno. Nosotros tenemos que recordar que durante la pandemia uno de los sectores, por así decirlo, que se vio más fuertemente afectado en materia salarial fue el sector público, donde no tuvo ajuste salarial a diferencia de los privados, que habían recibido muy poco, por supuesto, todos perdieron. Pero en ese sentido ese año los públicos perdieron mucho más, perdieron medido por el IPC en el orden de un 7,96%, casi 8%. Ahí hubo una primera disputa en torno a cómo medir la pérdida y el gobierno se inclinó, de hecho la ley de presupuesto habla de otro tipo de metodología. Por lo tanto, cada subsector del sector público tuvo que dar su propia pelea para ver qué tanto se podía aproximar al 8. El que más logró una aproximación, pero quedó un poco lejos, es la enseñanza, que llegó acumulado en todo el periodo un 6%, pero va a requerir hasta incluso el ajuste del año 2025, de enero de 2025, para alcanzar un 6% acumulado de ese casi 8% que perdió. Por lo tanto, el caso de COFE es aún peor, el caso de algunos otros sectores de la universidad es aún peor. Lo que sí se inició a partir del año 2023 es un lento proceso de recuperación de los niveles prepandemia. Es decir, que con suerte van a alcanzar niveles que se tenían anteriormente, pero van a tener que esperar al final del quinquenio para poder recuperar en buena medida casi el 80% de lo perdido. Los niveles de poder de compra, porque lo perdido, como siempre decimos, lo perdido está, no se recupera más. Por lo tanto, en materia salarial, lo que está previsto es exclusivamente lo que los convenios colectivos de los distintos subsectores establecieron que son por concepto de recuperación. Pero no se incorporó, lamentablemente, y no se logró mucho menos, porque esto fue el reclamo de todos, que si la economía se expande, si la economía crece, esta suerte de teoría del derrame que muchas veces se amparó el gobierno también pudiera darse. Bueno, esto efectivamente no se va a concretar, no va a haber a lo largo de todo el periodo incremento por encima de los niveles prepandemia. Es decir, mejora en la capacidad de compra que se tenía antes de la pandemia, no la va a tener absolutamente nadie. Y con respecto a los cambios que hacen al funcionamiento del funcionariado público, también hay unas cuantas disposiciones que no tienen que ver con lo salarial, pero sí, bueno, certificaciones médicas y tal. ¿Qué evaluaciones? Tiene que ver con lo salarial en principio, vamos a ver, porque los primeros artículos del proyecto dan cuenta de una suerte de reforma del funcionario público, porque se habla de una especie de nuevo sistema de retribuciones, un sistema de escalafones, cargos y categorías laborales, con sistema de evaluación, de valoración. Es decir, hay un intento realmente importante de empezar a indagar en lo que se hace, cómo se hace y en función de eso cómo se abona. Entonces también está prevista una escala. Lo que también es cierto es que esto es materia de negociación colectiva y por lo tanto seguramente COFE, que es el órgano, bueno, el que nuclea a los trabajadores organizados del Estado, está en eso junto con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Está previsto en el proyecto al principio
que a partir del 1 de enero del 2024 se implementaría con un plan piloto. Pero, ¿y ustedes cómo lo ven en la primera mirada desde Encuesta Duarte, que han venido trabajando también estos bueno, temas? yo creo que PIT-CNT. todo que surja del consenso, es decir, en materia de que resulte de una negociación con amplia participación, genuina participación de los trabajadores organizados, seguramente siempre lo vamos a ver con buenos ojos. Pero esto en realidad recién empieza, habrá que ver cómo se termina expresando. Y lo que tú decías, y esto sí tiene porque incluye escalas salariales, mínimos de ingreso a la actividad pública, máximos también, periodos que uno puede ocupar en la jefatura. Es decir, hay un intento de ordenar un poco la situación de la actividad pública. Lo que tú decías es otro tipo de documentos que acompañan también al proyecto, que tiene que ver con el informe sobre vínculos laborales con el Estado, es decir, cuántos funcionarios públicos hay, cómo se distribuyen, y después otro que tiene que ver con otro intento que tiene el gobierno de poner orden. Yo creo que en este sentido sí hay un recorte de derechos, porque en realidad la intención del gobierno es equiparar lo público con lo privado, y eso para mí es un error conceptual. No se puede comparar lo público con lo privado porque los objetivos del sector público son distintos con el sector privado. Entonces, esos siempre intentos de igualar, de equiparar, de hacer lo mismo, no es lo mismo. Primero porque hay muchísimas cosas que no se aplican. Por ejemplo, el funcionario público no tiene, por decir algo nada más, salario vacacional, el privado sí. Entonces, hay diferencias que tienen razón de ser. Y bueno, y acá hay un intento de equiparar, y eso significa una pérdida de derechos para los trabajadores. ¿Y equiparar en qué aspectos? En bajar, por ejemplo, los trabajadores públicos hoy tienen un margen de licencias médicas, de certificaciones, incluso su impacto en las retribuciones, que está por encima de lo que sucede en la actividad privada. Entonces, lo que busca el gobierno es que la cantidad de días que se puedan certificar, incluso la pérdida salarial cuando se certifican, equipararlos. O sea, es decir, suena como que parece justo, pero no parece justo que uno lo haga de manera deliberada con determinadas cosas y en otras las deje aparte, en ese sentido. Pero esto también es motivo de negociación, esto también es parte que se ha planteado en el Consejo Superior de Negociación Colectiva, y veremos cómo esto... Es decir, del proyecto original ha habido mejoras, pero todavía hay materia de negociación, por lo tanto veremos cómo se da. Y bueno, y habrá que ver qué ha sucedido con respecto a la cantidad de funcionarios públicos, digamos, en nuestro país. El primer vistazo da cuenta de que no ha variado. Lo que sí ha variado es la naturaleza de los vínculos. Y eso, claro, el tipo de contratos. Exactamente, eso sí. Para la diferencia de lo que la mayoría de la gente puede pensar, del 100% de lo que llamamos funcionario público, cerca de un 35-37% son los que se denominan inamovibles, los verdaderos funcionarios presupuestados. Pero después la enorme mayoría de los vínculos laborales con el Estado son movibles, son contratos a término, y la enorme mayoría, ya podemos imaginarnos, están en la enseñanza, que son esos contratos que vencen rápidamente. Es decir, son los que han crecido, es decir, ha caído el funcionario presupuestado y ha aumentado estos contratados. Por lo tanto, por decirlo desde el punto de vista de la precarización, porque está asociado a la estabilidad laboral, en ese sentido se ha deteriorado, digamos. Bien, Pablo de Rocha, gracias por esta primera mirada. Seguramente en el correr de los días se podrá seguir profundizando cómo van a ir cambiando. Sí, nosotros en ¿no? el instituto, nuestra primera tarea es efectivamente empezar a trabajar ya un poco más pormenorizadamente y, por supuesto, al igual que el año anterior, presentar un informe. Porque además es la última revisión que puede incrementar gastos. Quizá eso es lo más importante a destacar. Por eso decimos que esperábamos más, porque es la última con posibilidad de incremento, porque la del año próximo va a ser un espejo de esta para evitar el uso electoral, digamos, del gasto, lo cual está bien, pero hubiéramos esperado que esto permitiera transitar los próximos años, sobre todo cuando el gobierno prevé para el próximo año crecimiento del producto. Gracias. No, gracias a ti.